Gloria al Señor. ¡Qué lindo! Él está aquí. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amados hermanos, bendiciones. Tome su lugar, por favor. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es adorarle. Gloria a ti, Señor. Si trajeron Biblia, vamos a compartir una palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Papi, llévame esto que tengo. Ahí está. Gloria a Dios. Vamos a compartir una palabra. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo dijo algo muy importante para todos nosotros. Él dijo que el que permanezca, ¿dónde? En Él y en la palabra. Aleluya. Entonces, debemos comprender nosotros que tenemos que permanecer en Cristo y permanecer en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Ahora, fíjense, en estos días estuvimos ministrando con mayor profundidad sobre un tipo de Jesús. Estamos hablando de la historia de José. José como un tipo de Jesús. ¿Recuerda? Hemos visto allí en Hebreos 10, en el versículo 1, lo que el apóstol Pablo también nos menciona en la carta a los Corintios, en el capítulo 10, que todo lo que está escrito allí sobre el pueblo de Dios, sobre sus personajes, sus historias, es para nosotros un ejemplo. Es para nosotros un ejemplo. Entonces, cuando nosotros abordamos historias del Antiguo Testamento, tenemos que comprender que esos registros quedaron escritos allí para que nos sirvan como ejemplo a nosotros. No es solamente una historia vieja, no es solamente un cuento bien narrado, no es parte de la ley, queda en el olvido, no. Estamos en un tiempo de gracia, estamos bajo un nuevo pacto, ¿verdad? Bajo el pacto de la sangre de Jesucristo, que derramó en la cruz del Calvario. Hubo un cambio de ley, hubo un cambio de sacerdocio, hasta ahí totalmente de acuerdo. Ahora, tenemos que comprender que cuando el Espíritu Santo nos impulsa, nos lleva a recorrer las líneas del antiguo pacto, ¿verdad? A profundizar en sus historias, porque algo nos quiere mostrar allí. Y teniendo en cuenta el consejo del apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, que todas estas historias y todo lo ocurrido y que quedó registrado en la Biblia nos sirve como ejemplo, debemos tomarlo. Amén. Ahora, fíjense, hemos visto en estos días a José como un tipo de Jesús. Y a través de la guía del Espíritu Santo fuimos comprendiendo muchas cosas que ocurrieron y cómo José, ¿verdad? En la vida de José se ve reflejado lo que ocurriría luego con nuestro Señor Jesucristo. Y a la vez hemos comprendido que lo que le pasó al cuerpo físico de Cristo también le pasará al cuerpo místico. El cuerpo místico es la iglesia. Nosotros somos iglesia. Entonces, observemos algo que es muy, pero muy importante. En este año nuevo que ha comenzado, el Señor nos dijo que tenemos 3 meses para echar un buen cimiento, un cimiento sólido en nuestra vida espiritual. Y esto es muy, pero muy importante. Lo hemos comparado con el embarazo de una mujer, ¿verdad? Esos 3 primeros meses que son cruciales, donde tiene que haber más cuidados, donde realmente allí se aferra al útero esa criatura, ¿verdad? Y entonces, del mismo modo ocurre, ¿verdad?, cuando comienza un tiempo nuevo en nuestra vida. En el comienzo de este nuevo año, el Señor nos habló de 3 meses importantes, donde tenemos que echar un buen cimiento. Y esto debería ser siempre, ¿verdad? Pero muy especialmente el Señor nos habló de este tiempo que estamos viviendo, porque es un tiempo crucial, ¿verdad? Es un tiempo crucial. Hemos coincidido, ustedes lo recordarán en muchas oportunidades, que estamos viviendo un tiempo final. No le queda mucho tiempo a la iglesia sobre la tierra. Entonces la iglesia se debe producir un despertar en ella, ¿verdad? Porque la iglesia que se quede dormida, se va a perder el viaje hacia las bodas del Cordero. Entonces hay un llamado de parte del Señor en estos días a que nos consagremos a Él, ¿verdad?
a que nos despojemos de todo peso, de toda ansiedad, de todo lo que quiere perturbar nuestra vida, ¿verdad? Y que podamos confiar en Él con todo nuestro corazón, sabiendo que estamos en las mejores manos y sabiendo que el que confía en Él jamás será avergonzado. Ahora, observemos algo aquí, gloria a Dios, en el libro de Génesis. Mire, en el libro de Génesis vemos en el capítulo, gloria a Dios, 41, versículo 38. ¿Cuántos conocen la historia de José? Levanten la mano. Bueno, estamos más o menos empapados en la historia de José. Vamos a ver algunas cosas, pero observemos algo. Hubo un momento, conocemos que José sufrió injusticia, bueno, gloria a Dios. Pero hubo un momento en que él estaba en la cárcel. O sea, se despertó en la cárcel, ¿verdad? Se despertó en la cárcel y lo llevaron al palacio. En ese palacio pudo descifrar dos sueños que el faraón tuvo y que no entendía y que nadie los podía interpretar. Él lo hizo y eso le abrió puertas tremendas. Y en definitiva, lo veíamos en estos días, ¿no? Él amaneció en la cárcel, pero terminó durmiendo en el palacio. La cosa cambió radicalmente en su vida. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Observemos el versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso encontraremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Mire qué tremendo esto. O sea, el faraón, un incrédulo, reconoció que el Espíritu de Dios estaba sobre José. ¿Pero dónde estaba José? En la cárcel. Entonces, es muy importante comprender que hay un tiempo de Dios, un tiempo de reivindicación. Este año se nos fue proclamado justamente un año de reivindicación. Ustedes recordarán, ¿verdad? Cada año nuestro ministerio tiene una proclama profética en la cual nosotros caminamos durante todo este año. Y yo creo en la palabra profética, yo creo en la guía del Espíritu de Dios y es muy importante que nosotros en la fe aprendamos a caminar sobre la palabra de Dios. Entonces, no olvidemos, mientras echamos un cimiento sólido, mientras nos fortalecemos en el Señor, mientras nos consagramos, mientras buscamos a Dios, no olvidemos que este es un año de reivindicación. Para el que lo crea, lo va a vivir. Dale un aplauso al Señor. Aquí vemos cómo en José esto finalmente se dio. Recuerda que hicimos un paralelo entre la vida de José y Cristo. Y vemos que muchas similitudes. Pero yo quisiera extraer una de ellas. Y es que tanto uno como el otro, después de pasar el oprobio, después de pasar las distintas situaciones difíciles en su vida, fueron exaltados. Amén. Entonces, hay un momento que obviamente ese tiempo es de Dios para nuestra vida, en donde la reivindicación llega. Aleluya. Yo le pedí a los chicos que tomemos una fracción muy cortita, de unos pequeños minutos, de la proclama profética de este año, en donde nuestro apóstol habla justamente de esto. Es muy cortito esto, justamente obedece, la proclama fue de 7 horas, gloria a Dios. Pero tomamos esta palabra para que podamos comprender de qué estamos hablando. A ver, miren, a ver si tenemos... Va a venir una justificación para sus vidas y van a tener que decir desde los tribunales más altos, van a tener que decir: estás reivindicado, estás absuelto, ya no tienes nada sobre ti, no tienes ni la vergüenza de la juventud ni el oprobio de la viudez. Así que aquellos que han estado detenidos en esa situación, hoy reciba esta palabra, porque Dios trae en el año de la reivindicación una bendición extraordinaria. Amén, gloria a Dios. Fíjense, dale un aplauso al Señor. Mire, esta figura que vemos aquí
tiene que ver con reivindicación. Aquí vemos los elementos, este es el logo que nos acompaña este año, vemos los elementos que Tamar obtuvo como prenda sobre Judá, ¿recuerda? Allí estaba el bastón, estaba el cinto, ese cordón y también estaba ese anillo. Y la reivindicación llegó para esta mujer que no podía tener descendencia y que luego injustamente sufrió a causa de que no querían levantarle descendencia los hermanos del difunto esposo. No, usted conoce la historia. Pero el hecho es que hubo un tiempo de reivindicación en Tamar y vemos justamente aquí estos elementos que nos muestran la reivindicación. Y recuerdan que a José le pusieron un anillo. Le pusieron un anillo de autoridad, gloria a Dios. Hay mucha similitud, hay muchos ejemplos que vemos aquí, tanto en una historia como en la otra. Ahora, lo que yo quisiera que pudiéramos extraer hoy aquí es algo que creo que es muy importante. Es muy, pero muy importante. José, hermano mío, dijo algo muy interesante y llegó a oídos del faraón. Mire, gloria a Dios, acompáñeme. Aleluya, gloria a Dios. Veamos juntos Génesis 41, gloria a Dios. ¿Cuántos se acuerdan de los sueños de Faraón? Él vio 7 vacas flacas, ¿no es cierto? Y 7 vacas gordas, gloria a Dios. Después tuvo otro sueño, ¿no? Vio espigas hermosas y otras espigas que no lo eran. Entonces José, en la interpretación, vayamos, gloria a Dios, al versículo 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Entonces, mire qué interesante esto. José era una persona que veía lo que pasaba, lo que iba a ocurrir, lo que iba a pasar. Había visión en José. Y fíjense que en este año de reivindicación, vos y yo, una de las cosas que necesitamos pedirle al Señor es que nos muestre lo que vendrá. Porque fíjense qué tremendo, hermano mío, porque nosotros tenemos la palabra profética más segura en la Biblia. Y en la Biblia tenemos respuesta para todos, ¿verdad? Y miren los eventos que están ocurriendo hoy sobre la tierra, ¿verdad? Este combate entre Rusia y fíjense que no se habla de otra cosa, ¿verdad? Y el tema es que vos entrás en cualquier lado y están hablando sobre este tema. Y todos opinan, y todos hablan, y muchas veces se habla con desconocimiento. Entonces es como que se va haciendo, ¿no? Y ese es justamente el negocio del diablo, que todos estemos pendientes de algo, nosotros como creyentes en Cristo Jesús, que no deberíamos estar pendientes de estos. Porque si nosotros abordamos Mateo capítulo 24, del versículo 13 en adelante, el Señor dio algunas pistas de lo que serían los tiempos finales, antes de su venida. Y justamente, entre esas señales, habla de las guerras, de los rumores de guerra, habla de las pestes. Estamos saliendo de una, gloria a Dios, creo que estamos saliendo de una, ¿verdad? Entonces, observemos que el Señor dice, pero esto es el principio de dolores. O sea que a partir de que estas señales comiencen bueno, pastor, pero peste hubo siempre. Pero como esta no. Es cierto que peste hubo siempre. Pero de orden mundial como esta, no hubo, gloria a Dios. En guerras, de tanto en tanto, vemos algún conflicto bélico, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, vemos algunas disensiones entre naciones, es cierto. Pero esta guerra que se está librando en estos días, tiene una incidencia muy profunda en el desarrollo de los eventos de los últimos tiempos. Entonces no es cualquier guerra. Ahora, en base a esto, es muy importante que entendamos lo que dijo Jesús. Jesús dijo que todavía no es el fin. Y dijo, que no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Entonces, fíjense, hermanos míos, que nosotros lo que deberíamos hacer es ir a Isaías. Vamos a Isaías 26. A ver,
¿Sí lo encontramos? Ay. Acompáñeme, si la memoria no me falla. 26, 20. Dice este versículo, importantísimo. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti sus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Gloria a Dios. Este versículo salió a la luz, ustedes lo recordarán, en muchas plataformas, cuando esto de la pandemia y la cuarentena apareció, ¿verdad? Ahora, observemos que yo creo que esto no es solamente para la cuarentena o los días que tuvimos que estar encerrados en casa. Yo creo que también tiene incidencia en estos tiempos. ¿Por qué? Porque aquí el Señor le dice a su pueblo, o sea, a nosotros, vayan a su aposento, o sea, está hablando de entrar en intimidad con Él, pero dice, cierra la puerta. Y cerrar la puerta tiene que ver, ¿no?, con poder desenchufarse un poquito de lo que pasa. Porque nosotros podemos ir al aposento, podemos ir a la presencia de Dios, podemos ir a buscar a Dios, pero dejamos la puerta abierta, a ver qué está pasando, para no perdernos nada de lo que pasa allá. Entonces, esa es la actitud que tal vez muchos de nosotros tenemos. Pero en este tiempo, el pueblo de Dios debe comprender que vos y yo no tenemos nada que ver con esto de, ¿no?, ni con la perestroika, ni con Putin, o sea, tenemos que comprender y tenemos que orar para que justamente la tragedia que significa una guerra cese, ¿verdad? Y que no haya más muertes, obviamente. Pero tenemos que comprender que esa debe ser nuestra oración, pero no dejarnos de alguna manera atrapar y enredar en todo esto, porque, ¿saben? Sino que, hermano, si no, todo esto va a alcanzarnos de tal manera que en cambio de buscar a Dios, vamos a estar haciendo zapping todo el día y buscando información, o con el ratón, ¿no?, con el mouse, buscando información por aquí y por allá. Y tenemos que estar informados, yo creo que tenemos que estar informados, pero también tenemos que saber que la Biblia nos informa sobre las últimas noticias. Faltaría que pongamos el alerta acá, ¿no?, en rojo. Y esas son las últimas noticias. Entonces, es tiempo de que busquemos al Señor, y cuando buscamos al Señor, cerremos la puerta. Cerrando la puerta, vamos a recibir instrucción que viene de su mano. ¿Cuántos lo creen? Mire, en base a esto, volvamos por favor a Génesis 41. Mire, gloria a Dios. Aquí dijimos que José vio el tiempo que venía. Y el tiempo que venía era un tiempo de abundancia, ¿verdad? Tiempo de abundancia. 7 años de vacas gordas. Gloria a Dios. Ahora, es una bendición las vacas gordas, es una bendición la abundancia. Ahora, observemos algo. Si nosotros tuviéramos que trasladar esta palabra a los días finales, los 7 años de vacas flacas, ¿a dónde los ubicaríamos? En la tribulación. Amén. Entonces, justamente son 7 años. 7 años de tribulación. Entonces, este sueño que dice que era uno mismo, los dos sueños eran uno mismo. Mire lo que dice el Señor sobre esto. Aleluya, gloria a Dios. Mire, a ver, que ya me lo perdí. Gloria al Señor. Fíjense que dice que los dos sueños que tuvo en el capítulo 41, versículo 29, y aquí vienen 7 años de gran abundancia en la tierra de Egipto, tras ellos le seguirán 7 años de hambre, toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, el hambre consumirá la tierra. Dice, y el suceder, versículo 32, el suceder, el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que se apresura a hacerlo. Pone Nueva Traducción Viviente de este versículo exactamente. Gloria a Dios. Miren, dice esta versión, el haber tenido 2 sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. Bueno, 7 más 7 son 14 años. 14 años es un tiempo algo prudencial para nosotros, que estamos aquí sujetos a espacio y tiempo, pero para el Señor no es nada. Entonces, cuando el Señor dice pronto, el libro de Apocalipsis cierra diciendo, vengo
Pronto, vengo en breve. Entonces, tenemos que comprender que cuando el Señor habla, no lo hace sujeto a tiempo y espacio como nosotros. Es más, nos dice claramente que para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, en este orden de ideas tenemos que comprender que si hablamos de 7 vacas flacas, ¿no?, y lo traemos a estos días, son los días de la tribulación. En los días de la tribulación habrá iglesia, pero no toda la iglesia. Habrá una parte de la iglesia que será arrebatada. Amén. Bueno, en realidad toda la iglesia va a ser arrebatada, pero dice que algunos volverán avergonzados. Ay, ay, ay. No estoy hablando de salvación, ¿eh? No. A veces confundimos, cuando la palabra dice que algunos se volverán avergonzados, estamos pensando que mucho de eso se pierden. No. Usted sabe que en la tribulación, una parte de la iglesia, una parte que el Señor celebre con ellos la boda del Cordero, es una parte escogida. Aquellos que se consagraron, aquellos que buscaron al Señor, aquellos que amaban su venida, aquellos que llevaron una vida, ¿no?, ordenada, pero no conforme a los parámetros nuestros ni a nuestra mentalidad, sino conforme al Señor, agradando realmente a Dios. Aquellos que den testimonio de agradar a Dios. Porque Él viene a buscar una amada para celebrar una boda. Un amado viene a buscar una amada que esté enamorada de ella. O sea, si no hay un amor profundo y verdadero, bueno, de eso se trata. Entonces, pero ese es un tema que no quisiera que entremos hoy porque es más profundo. Vamos a tocarlo algún que otro martes. Creo que es muy importante tocarlo. Y que podamos comprender algo. Que si ubicamos esos 7 años en los años de tribulación, la iglesia no tendría que estar aquí. Gloria a Dios. Entonces, esos serán los días en donde Cristo ya vino. Pero vino por su iglesia. Recordemos que la segunda venida de Cristo la podemos desdoblar en 2 eventos importantes. Uno es la venida en secreto, descenderá hasta las nubes y llamará a los suyos, llamará a la iglesia, llamará a la novia. Pero luego dice que descenderá y todo ojo le verá. Eso es al fin de la tribulación, ¿verdad?, en donde habrá una guerra y bueno, la cosa estará complicada, pero dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Ahora, volvemos a tocar este orden de ideas y comprendamos que si hablamos de 7 años de vacas flacas y trayéndolo esto a nuestros días, lo comparamos con la tribulación. Entonces, antes de la tribulación, tiene que venir 7 años de abundancia. Ahora, como nadie sabe el día y la hora, ni el Hijo lo sabe, el Padre solamente lo sabe. Entonces, ¿cómo hacemos para fechar estos 7 años de...? Hay algunas pistas, pero todas llegan a un momento en donde hacen agua. ¿Amén? Porque el que conoce la fecha es el Señor. Entonces, de nada serviría que nosotros estemos fechando, haciendo conjeturas, y no estamos para eso. Lo que sí, estamos para tomar en cuenta esta revelación en José. Esos 7 años son 7 años de tribulación. Y antes habrá años de abundancia. Y en esos años de abundancia podemos sospechar, conforme a los eventos que vemos a nuestro alrededor, en los distintos escenarios, que ya tal vez los estemos viviendo. Quizá, puede que sí, gloria a Dios. Pero si no lo estamos viviendo, estamos muy próximos a ellos. O tal vez ya pasaron algunos de los 7, no sé, gloria a Dios. No lo sabemos eso. Pero nosotros necesitamos comprender que necesitamos avanzar para poder descubrir justamente lo que significa la abundancia. Y fíjense que en este último tiempo, en estos últimos años, más exactamente, el Señor nos hizo profundizar. ¿Usted recuerda el año 16? El año que fue proclamado el año de la abundancia. Ay, Señor amado. Fíjense que esto fue tremendo porque el Señor nos habló de distintas abundancias que nosotros no habíamos profundizado. Abundancia de palabra es una, porque necesitamos conocer la palabra del Señor, porque a través de ella se van iluminando nuestros sentidos espirituales. Necesitamos conocer la palabra del Señor porque al oírla dice que la fe va creciendo.
Otra cosa que necesitaba abundar en nuestra vida era la fe, el gozo. Bueno, el listado es largo, ¿no es cierto? El compromiso, la consagración. O sea, necesitamos abundar en virtud, abundar en paciencia. Bueno, usted recordará el año 2016, ¿no? Pero lo interesante de esto, hermano mío, es que si nosotros estamos viviendo un tiempo en donde la abundancia del Señor está para con su casa, para con su pueblo, no podemos dejar que este tiempo pase y pase sin pena ni gloria para nosotros. Entonces es muy importante, mire, vamos a escudriñar un poquitito algo sobre José. José fue un hombre que vio antes que ocurra la cosa. Amén. José fue un hombre que participó de la abundancia, ¿verdad? Pero José fue un hombre también que administró la abundancia. Entonces, esto es tremendo porque él vio lo que iba a pasar. Cuando estaba pasando, Dios le dio sabiduría y pudo ser previsor para lo que tenía que ocurrir. ¿Cuánto conoce lo que hizo José? José fue juntando en esos 7 años de abundancia alimentos, ¿no? Tuvo prosperidad y la supo guardar ¿para cuándo? Para los días difíciles. Entonces, él tuvo sabiduría de parte de Dios para administrar. Y fíjense, hermanos míos, que yo creo que la palabra administrar, a lo mejor para muchos de nosotros puede ya ser una materia pendiente. Porque nosotros conocemos el significado de la palabra administrar, ¿verdad? Ahora, no sé si sabemos administrar. No es tan sencillo como a veces parece, ¿verdad? Porque nosotros podemos llegar a administrar. ¿Qué sería más fácil? A ver, vamos, a ver, contésteme. ¿Qué sería más fácil? ¿Administrar poco o mucho? Poco. ¿Y por qué sería más fácil administrar poco? Porque es más fácil contar los porotos que están aquí, ¿no es cierto? Es más sencillo, gloria a Dios. Ahora, fíjense, estamos hablando de que José tenía la capacidad de administrar abundancia. Y, claro. Ahora. Si nosotros estamos tan cerca de los días de tribulación, ¿verdad? Si nosotros somos conscientes de que estamos en los días finales, que pronto viene nuestro Señor, entonces el tiempo de la abundancia o ya lo estamos viviendo o ya viene. Amén. Entonces, bueno, pero me dice, pastor, mira, la verdad que la abundancia, venimos de la pandemia, se fundieron un montón, todo está mal, el bolsillo está flaco, meto la mano en el bolsillo, saco pelusa, pero todo lo asociamos a la plata. Y no va por ahí la cosa. Yo creo que las riquezas son la consecuencia de agradar y caminar con Dios. Porque, hermano, y conforme al propósito que Dios tiene. Porque, fíjense, Juan el Bautista no estaba en la voluntad de Dios. Yo creo que sí. ¿No cumplió el propósito de Dios? Yo creo que sí. Y sin embargo, vos lo veías y estaba vestido con pieles, su aspecto no era de un ricachón de aquellos tiempos. Amén. Entonces, fíjense que a veces nos confundimos y todo lo que significa abundancia lo relacionamos con el efectivo. Amén. Lo relacionamos con el dinero. Y si bien el dinero tiene una parte importante en nuestra vida, porque a través de él también podemos tener algunos logros, lo importante es que podamos abundar en muchas cosas que Dios quiere que abundemos. Y que luego sepamos qué hacer con eso. Porque vos y yo sabemos que tenemos que tener paciencia, por ejemplo. ¿Cuántos lo saben? Gloria a Dios. ¿Cuántos la tuvieron? No, sí, alguna vez tuviste que tener paciencia. Por favor. Entonces, a veces tenemos paciencia. Y nos ponemos contentos, decimos, guarda, qué bárbaro, ya tengo paciencia. Pero después parece que se fue. Entonces necesitamos, cuando la recibimos, administrarla, para que dure. Porque si la paciencia no dura, nos perdemos un montón de bendiciones. El gozo del Señor. ¿Cómo? Bueno, el principio de dar. Fíjense, esto es tremendo. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos.
Entonces, el principio de dar es muy importante poder practicarlo, pero también, hermano mío, necesitamos primero recibir para poder dar. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos recibir? Y ahí es donde tenemos que replantearnos muchas cosas, ¿no? Porque muchas veces pensamos que solamente con la prosperidad material vamos a solucionar muchas situaciones, ¿verdad? Hay un refrán por allí que dice, ¿cómo ayuda? Termina, a ver, ¿cómo es la cosa? Ah, miren cómo lo saben todos, gloria a Dios. Entonces, fíjense que, claro, el dinero no lo es todo, pero como ayuda. Entonces, claro, hermano mío, calma los nervios, dicen por allí, ¿no es cierto? ¿Saben por qué calma los nervios el dinero? Porque compite con Dios. Porque, fíjense, si usted tiene una cuenta bancaria abultada, ¿no? Si la tiene en rojo, le agarra el ataque. Pero si está en abultada, usted tiene paz y está tranquilo, ¿no? Ahora, fíjense que el Señor nos ofrece su paz. Gratuitamente nos ofrece su paz y no necesariamente tenemos que estar sobreabundando en bienes. Recuerden la historia de Pedro, el pescador. No había pescado nada. No había pescado nada. Vino de una noche de fracaso en la pesca. Y el Señor lo involucra en un llamado. Le dice, Pedro, a partir de ahora vas a ser pescador de hombres. Y en el momento, no en su mejor momento económico. Entonces, nada tiene que ver la economía, ¿verdad? La economía con aprender a administrar. Aunque sería bueno que lo hagamos bien, gloria a Dios. Pero ese ya es harina de otro costal. Necesitamos, yo les digo siempre a ustedes lo recordarán, que ir ganando terreno en Cristo no es tan sencillo. O sea, vamos teniendo logros en el Señor, vamos obteniendo bendiciones de su parte, en buenas dádivas que descienden del Padre, y cuando las recibimos necesitamos cuidarlas mucho y luego administrarlas, porque si no las administramos, hermano mío, la cosa se va a complicar. ¿Amén? Si usted tiene un matrimonio y salvando las distancias, quitando un poco la cosa, ¿no?, de la prosperidad, si usted no administra bien, dice que el que haya esposa haya el bien. El mundo te dice, si hayas esposa ya es un problema. Amén. Pero la Biblia dice, y yo me quedo con lo que la Biblia dice, si hayas esposa ya es el bien. Pero también vamos a tener que administrar esa relación. Vamos a tener que administrar esa familia que se está formando. Y necesitamos que el Señor nos vaya guiando en esto. Ahora, no siempre somos guiados por el Señor. A veces hasta que logramos descender, logramos humillarnos delante de su presencia, logramos ser guiados por Él, pasa tiempo. Y a veces lo logramos y después nos olvidamos. Ay. Fíjese qué tremendo. Mire la vida de Abraham. Ahí tenemos otro ejemplo. El Señor le dijo, vete de tu tierra, vete de tu parentela. Allá fue Abraham. Ni lo dudó. Salió. Pasó el tiempo. Dios le dio una promesa que iba a tener un hijo. ¿Y qué pasó? El hijo no llegaba. Y como no llegaba, con su esposa decidieron darle una manito al Señor. Hicieron lío, ¿verdad? Un lío que hoy en Medio Oriente se ve clarito. Entonces fíjese cómo se fue extendiendo esa mala decisión de Sara y de Abraham. Ahora, volviendo aquí a la cosa. Este hombre sabía administrar. Vamos a ver de qué se trata esto, mire. Aleluya, gloria a Dios. En el capítulo 41, gracias Jesús, en el versículo 37, 38, 39 y 40, vemos cómo fue reivindicado José. Ahora, si este es el año de la reivindicación para nosotros, ¿verdad? Y estamos entendiendo que Dios quiere reivindicarnos, ¿qué ocurrirá después? Vemos el ejemplo de este hombre. Mire, versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Gloria a Dios. ¿Cuántos años tenía José? 30. ¿Cuántos años tenía José cuando lo vendieron? 17.
¿30 menos 17? Ay. Y, gloria a Dios, 13 añitos. En esos 13 años le pasó de todo. Pero no fueron todas pálidas. Porque usted va a ver que de repente él termina en la cárcel, ¿verdad? Pero aun cuando terminó en la cárcel en esa injusticia, estuvo 2 años allí, pero 13 menos 2 nos quedan 11. ¿Qué pasó en esos 11 años? En esos 11 años él fue esclavo. Pero en esos esclavos el Señor lo puso en gracia frente a su amo Potifar. Y bueno, y vivió otras situaciones, claro que sí, pero es como que la mano del Señor siempre estuvo con él. Y todos lo que lo tomaban como esclavo, lo que tenían como esclavo, aún hasta el carcelero cuando estuvo preso, confiaba en él porque veía que Dios prosperaba todo lo que tocaba. O sea que él tenía la bendición de saber administrar. Estaba preso, lo pusieron como encargado de los presos. Y hasta la cárcel supo administrar. Entonces, mire qué tremendo. ¿No será que el secreto para nosotros hoy, en este tiempo, es saber administrar la temporada que nos toque vivir? Porque, mire hermano, fíjense que esto es bien tremendo. Hay circunstancias en nuestra vida que vamos viviendo ciertos momentos, algunos gratos, otros no tanto. Pero hablemos un poquito de aquellos momentos que tal vez no son tan gratos, donde la cosa se pone a veces difícil y ahí tenemos una cierta tendencia a estancarnos y a quedarnos y a esperar que el tiempo pase muchas veces, ¿no? Y el tiempo pasa, dice la canción, y nos vamos poniendo viejo. Y muchas veces decimos, Señor, ¿qué pasó con esto, por favor? Y necesitamos saber administrar aún eso, porque si no el corazón se daña. Gloria a Dios. Esto es bien tremendo. José, en cada circunstancia que vivió, esto fue repercutiendo en su vida, aunque muchas de esas situaciones le dolió, ¿verdad? Muchas de esas situaciones le dolió. Él también las sufrió, como sufrió esos 40 años Moisés en el desierto, ¿verdad? Como tuvo que atravesar la niñez hasta los 30 años nuestro Señor Jesucristo, sin ir más lejos. Fíjense que su ministerio se le luz a los 30 años. Dice que crecía en sabiduría y en estatura, ¿verdad? Pero la Biblia no habla mucho de aquellos días, pero como cualquier niño, como cualquier joven, tuvo que vivir lo que tuvo que vivir. Y habrá vivido momentos también complicados, porque no en toda familia se viven con momentos complicados. Y el Señor lo puso en una familia, con José, con María. Entonces, pero qué importante es saber administrar esos tiempos, esos momentos. Yo recuerdo una oportunidad, nuestro pastor nos predicó sobre esos momentos donde te tiran piedras, ¿no? Ay, Señor, cuando se te levantan por aquí, se te levantan por allá, y parece que todos están contra vos y te tiran piedras. Y la conclusión de aquel mensaje era, bueno, vamos, ¿qué hacemos con las piedras? ¿Las devolvemos? ¿O empezamos a formar un muro que nos separe de toda esa situación, ¿verdad? Vamos a utilizar aún lo malo para poder edificar un muro que nos separe de todas esas situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos vos y yo con esos momentos complicados, difíciles que a veces nos tocan vivir? Y necesitamos ser sabios y necesitamos pedirle ayuda a nuestro Dios. Siempre necesitamos pedirle ayuda a nuestro Dios. Depender absolutamente de Él. Mire lo que pasó con José. Aleluya. Capítulo 41, versículo... gracias, Señor. 48. Él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo y de sus alrededores. Recogió José trigo como la arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Mire qué tremendo esto. En los días de la abundancia, él trabajaba más que antes, porque estaba más ocupado que antes. Porque él sabía que se venía la etapa difícil. Entonces, mire qué tremendo. En contrapartida, ¿qué hacemos vos y yo muchas veces cuando la buena llega? ¿Verdad? ¿Llegó la buena alguna vez? Sí, qué bueno. ¿Qué hacemos?
ahora tengo que disfrutar, ¿no es cierto? Este se puso a trabajar más que antes y se puso a preparar todo porque sabía lo que venía. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Entonces, una de las claves para administrar bien, amén, es no dormirse en los laureles cuando todo está bien. Mire lo que pasó. Dice, le nacieron, a ver, versículo 50, le nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Esto significaba Manasés. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces, mire qué tremendo, ¿no? Porque dice que le nacieron antes que viniese el primer año, antes que todo comience, antes que venga la etapa de la abundancia, y él tenía que poner en práctica una buena administración para el tiempo que vendría. Dice que él se estableció, ¿no? 2 cosas muy importantes. Reconoció que Dios lo hizo olvidar de todo, le hizo olvidar su pasado. Ay, es tremendo esto, ¿no? Y una de las claves, yo creo, para que aprendamos a administrar tiempos de abundancia, es olvidarnos del pasado. Porque fíjense, hermanos míos, que, y hablo de ese pasado sin Cristo, hablo de esos tiempos, andamos sin fe, sin Dios y sin esperanza, que fuimos adquiriendo, ¿no? Cierto conocimiento de muchas cosas y demás. Pero ¿qué aprendimos? Aprendimos conforme a alguien que nos ha enseñado. ¿Y quién nos enseñó? Ay. Y fue acertado esa enseñanza. Entonces tenemos que comprender que hemos nacido de nuevo. El día que vos y yo aceptamos a Cristo, nacimos de nuevo. Y en este milagro del nuevo nacimiento, el Señor empieza, ¿no? Gloria a Dios, a trabajar y darnos la forma que Él quiere. Entonces, es a Él donde nosotros tenemos que recurrir para tomar decisiones, es a Él donde tenemos que recurrir para poder avanzar y administrar como Él nos enseña. Ahora, si lo hacemos conforme al tiempo de antes, y bueno, tal vez nos equivoquemos. Y creo que es uno de los errores más comunes que cometemos nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque anexamos al Evangelio a nuestra propia vida. Entonces decimos, bueno, ahora con Cristo todo me va a ir bárbaro. Pero resulta que la vida que el Señor nos propone es una vida nueva. No es que a todas nuestras costumbres, mañas y demás, le agregamos cosas mentales, hay muchos pensamientos, maneras de reaccionar, situaciones para salir de los problemas por aquí, por allá, cómo se resuelve esto, cómo se resuelve lo otro. Y no es compatible. Necesitamos dependencia de parte de Dios, necesitamos tomarnos de su mano, dejarnos guiar. Fíjense, cuando José le dice a Faraón la interpretación de estos años, ahí intervino el Señor y Faraón creyó. Pero imagínense que el corazón de Faraón hubiese estado duro. Y viene uno que estuvo, un preso, por algo, habrá estado preso, un preso. Y le dice, vienen 7 años de abundancia, pero también viene un desastre económico. Y eso hablaba ya mal y atentaba contra su gobierno, ¿verdad? Porque cuando la cosa va mal, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Quién es el primero? El presidente, al rey, ¿no es cierto? Entonces, eso atentaba contra su propia administración, entonces podía no haberlo recibido. ¿Qué pasó con el profeta Eliseo cuando en Samaria había hambre? Dice que en Samaria había un hambre tal que una mujer le dijo a otra, hoy nos vamos a comer a mi hijo, mañana nos comemos el tuyo. Se comían entre ellos. Dice que el kilo, vamos a poner una medida nuestra, ¿no? El kilo de estiércol de paloma se vendía por un alto precio. O sea, se alimentaban comiéndose entre ellos y se alimentaban con estiércol de animales. Y viene Eliseo y dice, en la puerta de Samaria, ustedes van a ver el milagro, se va a vender la harina y de buena calidad, a un precio regalado. ¿Amén?
eso en lo natural era imposible. Sin embargo, ocurrió. Y saltó uno y dijo, es imposible todo esto, esto no puede ocurrir jamás. Y Eliseo le dijo, vos lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. ¿Por qué? Por incrédulo. Amén. Entonces, qué tremendo, ¿no serán estos los días en donde el Señor desea que vos y yo, como creyentes en Cristo Jesús, estemos en fe? Desarrollemos la fe, le creamos con todo el corazón, más allá de lo que ocurra, yo creo con todo mi corazón que viene por ahí la cosa. Mire, acompáñeme, le nacieron 2 hijos, a uno dijo, me hizo olvidar toda la casa de mi padre, su pasado, y al otro dice, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Ustedes recordarán que luego de este episodio de José, vemos que el pueblo de Dios en el futuro también hizo lo malo delante de Dios y el Señor los entregó en las manos de Nabucodonosor. Fueron llevados cautivos a Babilonia. Y en Babilonia, conforme a la profecía, tenían que pasar 70 años. ¿Amén? 70 años es un tiempo prudencial. ¿Y qué le dijo el Señor al pueblo? Bueno, tranquilos, construyan casas, cásense, den esposas a sus hijos, den esposos a sus hijas. Claro, pero ninguno se puso a sacar cuenta, porque el que se quería casar no tenía novia, tenía que conseguirla. Tampoco era cuestión de que para el que pasa primero la agarramos. Era un tiempo también prudencial. Después había que tener hijos. Los hijos tenían que ser grandes. ¿Para qué? Para que también ellos se casen. Si se hubiesen puesto a sacar cuenta, se hubieran dado cuenta justamente que el tiempo venía para largo. La prueba tenía 70 años, ¿verdad? Y en esos 70 años, tales que algunos, cuando el Señor los liberta, algunos se quedaron, porque prosperaron. Entonces dijeron, yo me quedo acá. Y si bien muchos regresaron a su tierra, obviamente, pero algunos se quedaron. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante que comprendamos que hay ciertas situaciones en donde de repente decimos, bueno, yo bajo estas circunstancias yo no puedo salir a flote y no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque estás en prueba. Amén. Y estás completamente convencido de que no podés hacer nada. Déjeme decirte que no es así. Porque hay etapas en donde el Señor está moldeando el barro, el gran alfarero, ¿verdad? Y son etapas en donde la bendición de José también ahí en esa etapa te va a alcanzar. Y aún en tiempos de prueba vas a poder administrar. Y para poder administrar hay que tener confianza. ¿Quién es el que administra? El que administra es alguien que está llevando adelante un proyecto, un emprendimiento, un negocio, no sé, algo, que tiene algo para administrar. Pero mire el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, hermano mío, ¿cómo terminó siendo esclavo en Egipto? Todo empezó acá. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios estaba en Canaán, ¿verdad? Tenían que bajar todos a Egipto a comprar de mano de José algo de alimento. Entonces ellos iban comprando. Y cuando la plata se terminaba, le fueron entregando sus tierras, sus propiedades, sus posesiones. Y cuando todo eso terminó, ¿qué hicieron? Se presentaron y dijeron, bueno, usarlo como esclavo, que sea darnos de comer, para que no muramos. Y así quedaron esclavos en Egipto. ¿Se dan cuenta, hermanos míos? Miren qué tremendo esto, ¿eh? Ahora, pese a todo esto que es bastante negativo, en esos 430 años, ellos se multiplicaron de tal manera que estaban preparados para entrar y poder conquistar la tierra de manera efectiva. Entonces, aún en los momentos más negativos, yo no sé si estás viviendo un momento negativo hoy, pero tené confianza en aquel que te llamó, porque ni a vos ni a mí nos llamó hombre, a vos y a mí nos llamó el Señor. Tené confianza porque aún en el momento más negativo, la bendición de saber administrar se la tenemos que pedir al Señor. Dice que si sobre lo poco le somos fiel, sobre mucho nos va a poner. Entonces, quiere decir que cuando esté lo poco, y bueno, vamos a tener que saber administrarlo. Y no solamente ver lo poco, sino verlo a través de la fe. Esto es muy importante, es muy importante. Mire, y yo siempre digo que nosotros podemos aprender escuchando la palabra de Dios y poniéndola por obra,
o podemos aprender a los golpes. Hay dos maneras de aprender, ¿no es cierto? Experimentando los errores, las equivocaciones, golpeándonos, dando en la cabeza contra la pared, o oyendo al Señor a través de la palabra. Y yo le aconsejo que usted oiga la palabra y ponga por obra, amén. Porque yo sé bastante de esto de darnos la cabeza contra la pared. Entonces, es doloroso en el momento, pero a la vez, y bueno, el que es humilde aprende. El que no es humilde vive renegado. Y hay muchos creyentes que están renegados por falta de humildad. ¿Por qué? Porque no pueden reconocer justamente sus propios errores. Y cuando se equivoca hay que reconocerlo y chao, hermano. Decirle, Señor, perdóname, ayúdame. Yo no quiero seguir perdiendo mi tiempo. Quiero avanzar al propósito tuyo. Mire, José, hermano. Ay. Dice que estas dos, son como dos columnas que tuvo José. El pasado atrás y honrar al Dios que lo hizo fructificar en la tierra de la aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Gloria a Dios. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced todo lo que él os dijere. Lo seguía reivindicando, hermano. Gloria a Dios. Y creo que aquí es como que necesitamos hacer un alto. ¿Vos podés creer que este puede ser un año de reivindicación? Si vos lo crees con todo tu corazón, más allá de lo que vean tus ojos, de lo que escuchen tus oídos, hermano mío, si vos lo crees con todo tu corazón y transitamos este año con esa palabra, esto va a ser una realidad. Y fíjense, hermanos míos, que si no somos los creyentes los que necesitamos reivindicación, realmente ¿quiénes son, no? Porque a vos te dicen que vos estás loco, te dicen que estás drogado porque estás hablando tonterías, no te toman el pelo, se ríen de vos, ¿verdad? ¿A cuánto les pasó eso? Si no te pasó, estás en problema. Porque si eso no te pasó, es porque ni cosquilla le estás haciendo al diablo. Amén. Cuando eso te pasa, es porque estás en el centro de la voluntad de Dios. Cuando se te empiezan a levantar, cuando te empiezan a atacar, dice que el mundo, lo dijo Cristo, no lo digo yo, el mundo los va a aborrecer. Amén. Porque también lo aborrecieron a Él. Porque Él no era de este mundo y tampoco nosotros somos de este mundo. Entonces, hermano, más allá de la situación que se pueda estar pasando, tenemos que despertar a una realidad que nos traslada la palabra de Dios. Porque si nos sumergimos en lo natural, nos dejamos guiar por los sentidos, hermano mío, no vamos a llegar a un buen puerto. Mire cómo cierra esta palabra. Aleluya, gloria a Dios. Dice, el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había. Aleluya. Y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José porque toda la tierra había crecido el hambre. Tal es así, gloria a Dios, tal es así, hermano mío, que justamente llegaron los hermanos de José a comprarle. Y ahí hubo una prueba para José. Nosotros podemos pensar, bueno, cuando llegó a ese punto José, que fue reivindicado, ¿verdad?, que fue reconocido por Faraón, que estaba en autoridad, que tenía prosperidad, que no le faltaba nada, tenía familia, tenía hijos, tenía reconocimiento, tenía fama, tenía una posición, vivía en un palacio. Sin embargo, había todavía una prueba más. Y era la prueba del perdón. ¡Wow, hermano! ¡Qué lindo esto! Era la prueba del perdón. Porque él tuvo que enfrentar la envidia de sus hermanos. ¿Amén? Y dice que en la mano de José estaba la vida de sus hermanos. Él decía, córtenle la cabeza y los mataban a todos y se podía vengar de lo que le hicieron. Sin embargo, ese no era el plan de Dios. Entonces vemos a un José que había sido reivindicado, que había llegado a una posición alta, pero seguía sujeto a la voluntad de Dios. Él sabía que él estaba ahí porque el Señor lo había puesto ahí. Y esto es importante que todos nosotros entendamos.
Porque, hermano mío, fíjense, el hombre natural, sin Cristo, o con el Espíritu Santo contristado, no activo en una vida, siempre va a querer llevarse los galones ellos. Amén. Y nosotros tenemos que comprender que nuestro amo, nuestro Señor, es el que guía nuestros pasos. Y si tenemos logros sobre esta tierra, bienvenidos sean, pero esos logros vienen de Él. Y siempre que vos y yo le demos la gloria a Él, siempre que vos y yo lo pongamos primero a Él, eso va a ser una constante en nuestra vida. Si la gloria la queremos llevar nosotros, si los porotos nos queremos anotar para nuestro lado, se cierra la bendición, hermano mío. Y esto José lo entendía. Gloria a Dios. Mire qué tremendo. Dice que allí estaban todos presos. Dice que José, cuando recibe a los hermanos, los hace meter presos. O sea que arrancó primero por la venganza, ¿no? Pero después se rectificó. Pero qué tremendo, porque dice que los oía hablar a los hermanos. Y él estaba en Egipto. La lengua era distinta, pero él los entendía. Mire, gloria a Dios. En el versículo 22 dice, entonces Rubén, uno de los hermanos de José, le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y les dije, no pequéis contra el joven? ¿Y no escuchaste? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José. Ay, porque había intérprete. Mire, qué tremendo esto. Hermano mío, José era alguien que siempre veía un poquito más allá. Y podía entender toda situación, aún dentro de la voluntad de Dios. Dice que en un momento él estuvo frente a sus hermanos y les dijo, no se preocupen, yo no los voy a hacer nada a ustedes. ¿Por qué? Porque no fueron ustedes los que me trajeron aquí, sino que fue el Señor. Y él entendió que había un plan de parte del Señor, hermano mío. Y vos y yo tenemos que entender eso. Hay un plan de parte de Dios en cada uno de nosotros. Y entonces tenemos que desechar esos momentos en donde cuando nos pasa algo, ponemos el grito en el cielo. Cuando nos pasa algo empezamos a despotricar. Cuando nos pasa algo empezamos a renegar. No, tranquilo. Tu vida, mi vida está en las manos del Creador. Y está en manos seguras. Son las mejores manos. Entonces hay momentos que hasta en justicia tal vez podamos llegar a vivir. Pero tranquilo, porque la obra del Señor todavía no terminó. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra. Vamos a darle un fuerte aplauso al que vive. Gloria a Dios. Mire, aleluya. Vamos a orar por esta palabra. Cerrá tus ojos un instante. Gloria a Dios. Hasta Faraón reconoció, hermano. Reconoció que Dios estaba sobre José. Gloria a Dios. Qué lindo es esto. Él está bueno. Yo creo que en este año, conforme a la palabra que recibimos al comienzo de este año y a la guía que el Espíritu Santo nos está dando, este es un año en donde muchos creyentes van a ser reivindicados, hermano. Muchos. Gloria a Dios. Y tantos otros que insisten en no entender, que insisten en no rendirse a la voluntad de Dios, lamentablemente no podrán ser parte de la bendición que viene. Hermano, prestemos atención a algo de este mensaje. Si el tiempo de las vacas flacas son tiempos de tribulación y esos tiempos aún no han llegado, entonces estamos en un tiempo en donde la abundancia o está por llegar o ya comenzó y vos y yo no la entendimos, gloria a Dios, y tenemos tiempo aún de entenderlo y poder disfrutarlo. Entonces son tiempos de abundancia estos. Muchos están esperando grandes avivamientos y están despreciando la abundancia de estos días, la abundancia de poder contar, esa abundancia de palabra, esa abundancia de gozo, que tal vez muchas veces la debilidad nos envuelva en momentos duros en nuestra vida, pero el gozo de la salvación nos tiene que sostener, porque dice la Biblia que es nuestra fortaleza. Aleluya.
Yo no sé la circunstancia que estás pasando, tal vez el momento duro que puedas estar pasando, es posible, pero el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de abundancia. No dejes que todo lo que te está haciendo sufrir tal vez en estos días te roben el gozo. Todo lo que te está haciendo padecer, no dejes que esto te afecte de tal manera que pierdas el verdadero objetivo. El Señor está a las puertas, mis hermanos. Él está a las puertas. Cerrá tus ojos y habla con el Señor. Él está aquí. Decirle: Padre Celestial, Dios de amor, Dios de misericordia. Habla con Él. Habla con Él y decirle: Señor, mi corazón está abierto hasta ante esta palabra. Y creo, Padre bueno, en este año de reivindicación, Señor. Confío que ya se está haciendo realidad en mi vida. Tal vez estés como José, lejos de la bendición. Pero recordá que en un solo día Él se despertó en la cárcel y se acostó en el palacio. Aleluya, gloria a Dios. Qué lindo esto, por favor. Que crezca la fe, hermano, que crezca la esperanza. No bajes los brazos, no dejes de confiar en este Dios poderoso. Vos y yo no estamos jugando a la religión, vos y yo no estamos confiando en algo incierto, todo lo contrario. Hemos depositado nuestra confianza en el poderoso Dios de Israel, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. En ti confiamos, Señor amado, en ti confiamos. Padre bendito, Dios de amor, Dios de misericordia. Escucha el corazón de tu pueblo en esta hora. Te ruego que te hagas presente allí, Señor, y que envuelvas con la unción de tu Santo Espíritu a tus hijos. Fortalece esas rodillas endebles. Te lo ruego, Señor. Levanta esas manos cansadas, Padre amado. Derrama ese buen ánimo sobre tu pueblo. Estamos viviendo principios de dolores. Que no haya turbación, que no haya miedo. No temas, te dice el Señor. No temas, hijo mío. No temas, hija mía. Aún no viste mi gloria sobre esa área de tu vida, pero lo verás. Mantenete en fe, en constancia, en perseverancia. No te llamó hombre, no te llamó mujer, te llamó Dios. Y aquel que te llamó, no lo olvides nunca, es fiel. Él es fiel y permanece fiel. Padre amado, bendito Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, yo bendigo a tu pueblo. Bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana, luego en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, Señor. Y confío con todo mi corazón que tras esta bendición está la tuya, Padre. Que se pose tu mano sobre cada uno de mis hermanos de manera especial, Señor. Que se pose tu mano de sanidad divina, tu mano de liberación, tu mano de unción, que el aceite no falte, que el aceite, la unción de tu Santo Espíritu, Señor, abunde en nuestros corazones. Padre bendito, Dios de amor, Dios de misericordia, confiamos con todo nuestro corazón que el tiempo de abundancia ya lo estamos viviendo. Lo vamos a disfrutar, lo vamos a administrar y lo vamos a compartir para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén y amén. Gloria a Dios.